cualquier duda que tengan, me dicen o escriben en el chat. Hoy lo que vamos a ver son subprogramas. Los temas son programación estructurada, subprogramas, en sus dos variantes, funciones y procedimientos. Vamos a ver cada una de los dos tipos de subprogramas. Ámbito de las variables, pasaje de parámetros y anidamiento de subprogramas. Vamos a comenzar con un repaso de lo que ya vimos en la clase 2, que es la programación estructurada. ¿Recuerdan la clase 2, la segunda clase? Cuando vimos las características de la programación estructurada y el razonamiento top-down, dijimos que la programación estructurada es un paradigma de programación, un ejemplo, un modelo de programación, donde se enfatiza el orden y el agrupamiento de las tareas a realizar. Vimos un ejemplo, que es este que tenemos en pantalla, en el que, a partir de un enunciado, que era determinar las raíces de una ecuación cuadrática, íbamos dividiendo el problema en subproblemas más sencillos y de fácil resolución. La programación estructurada se trata de esto, se trata de ir de lo abstracto a lo particular. Se parte de la especificación en lenguaje natural del problema que se quiere resolver, que en nuestro caso es el enunciado, y se va depurando, dividiendo en funciones menores, reiteradas veces, acá tenemos 2 pasos, pero pueden ser muchos más, hasta llegar a un nivel lo suficientemente simple para ser resuelto a través de acciones primitivas. La programación estructurada tiene 2 características fundamentales: el diseño modular y el diseño top-down. El diseño modular consiste en dividir el programa en partes más manejables, vamos a denominar posteriormente módulos. Sus características son el costo de resolver, de mantener, de corregir varios subproblemas es menor que el de abordar el problema global. Es más fácil resolver o corregir, digamos, el código de pequeños problemas, de problemas que resuelvan una sola cosa, que el de resolver todo un programa entero. Facilita el trabajo en simultáneo de distintos programadores o grupos de programadores y posibilita la reutilización del código. Si yo en un código tengo que realizar 2 veces lo mismo, al tener módulos que realiza cada módulo una tarea, yo, digamos, se llama invocar, invoco a ese módulo 2, 3 veces, las veces que necesito, pero el código lo tengo escrito una sola vez. Entonces, si tengo que corregir, porque lo hice mal, lo tengo que mantener, hay una actualización o algo y tengo que trabajar sobre ese código lo tengo escrito una sola vez. Bien, y el diseño top-down es la metodología, esto también lo vimos, la metodología descendente para el diseño de todos estos módulos, es decir, dividir el problema complejo en siempre más o menos todo se basa en lo mismo, en dividir el problema, un problema complejo en subproblemas más simples. Hasta ahora, hasta la semana pasada tuvieron el parcial, veníamos resolviendo todo el problema en un único algoritmo. Escribíamos toda la resolución en la sección ejecutable del programa. Con el diseño top-down nosotros podemos dividir la tarea compleja en subtareas, en tareas más simples, y a esas tareas más simples, a esos módulos, los vamos a llamar subprogramas. Un subprograma es un módulo del programa
idealmente autónomo, que realiza una tarea específica y la tarea que realiza este subprograma no puede ser llamada, invocada, activada por otras secciones del programa siempre que necesite realizar esa tarea, ¿no? La tarea que realiza nuestro módulo. Las ventajas de usar subprogramas es que ahorramos código, las tareas que se repiten se escriben una sola vez y se llaman cada vez que se necesitan, la modularidad, volvemos al diseño modular, los problemas son divididos en subproblemas en forma conveniente para después poder reutilizarlo y el buen mantenimiento. Los subprogramas pueden ser corregidos más fácilmente que un programa extenso, largo y complejo. Tenemos dos tipos de subprogramas: las funciones y los procedimientos. Tanto funciones como procedimientos tenemos los que ya están predefinidos y de hecho venimos usando, y los definidos por el usuario, que es lo que vamos a ver hoy, cómo definir nuestras propias funciones y procedimientos. Las funciones devuelven un único valor y su invocación no genera sentencia. Se debe utilizar como una expresión, como parte de una expresión, figurar a la derecha una asignación o una sentencia write. Pensemos en las funciones que ya conocemos. Yo ahí puse un ejemplo SQR. Y dije recién que las funciones devuelven un único valor. La función SQR devuelve un valor numérico que es el cuadrado del parámetro que le pasamos. Si ponemos SQR de X, nos va a devolver el cuadrado de X, un valor numérico que nosotros, si lo podemos asignar a otra variable, lo podemos mostrar por pantalla o podemos utilizarlo como una expresión, por ejemplo, if SQR de X mayor a 20, hacemos una cosa u otra. ¿Bien? ¿Qué otras funciones conocemos que ya estén predefinidas? Odd, les digo algunos ejemplos, ¿no? Se me ocurren a mí. ODD, que nos devuelve true si el parámetro que le pasamos es impar, nos va a devolver un único valor de tipo booleano, true o false, dependiendo de lo que le pasemos por parámetros. ORD, ¿se acuerdan de ordinal que nos devolvía? Le pasábamos un char entre paréntesis, como parámetro le pasábamos un char y nos devuelve el valor que le corresponde a ese char en la tabla ASCII. Entonces, ord es una función que nos devuelve un valor numérico. La inversa, que era chr, char, le pasábamos un valor numérico por parámetro y nos devolvía o nos devuelve el char, qué carácter le corresponde a ese número que nosotros le pasamos, como qué número le corresponde en la tabla ASCII, cuál es el carácter que le corresponde a ese número. Entonces, vemos varios ejemplos de funciones predefinidas. Son funciones que nos devuelven un valor y ese valor tiene un tipo. Y después los procedimientos nos pueden o no devolver valores, es decir, pueden devolver de 0 a n. Y su invocación es una sentencia. Los casos predefinidos que conocemos son readLine, writeLine. ¿Ven la diferencia entre un procedimiento y una función? Una función me devuelve un valor. Y vimos unos cuantos ejemplos conocidos. Y un procedimiento no, un procedimiento es una sentencia. Yo escribo writeLine o readLine, el valor de la variable A, o writeLine, hola mundo. Es una sentencia. Esa es una de las principales diferencias entre funciones y procedimientos. Vamos a ver cómo definimos. Vamos a comenzar por las funciones. ¿Cómo definimos una función? Vamos a escribir
un programa que lea dos valores enteros positivos A y B y luego, a partir de un menú o mediante un menú, ofrezca las siguientes opciones de cálculo y muestre el resultado. Factorial de A, factorial de B, A elevado a la B y la opción 4B elevado a la A. Vamos al Geni. No. Esperen que al Geni no le calcule el espacio. Bien, vamos a comenzar como siempre. El programa tiene la misma estructura de siempre. Program funciones. Va a tener nuestra sección de var. Va a tener un bin y un end punto. Eso no cambia nada. Y vamos a comenzar con lo que sabemos. Lo primero que tenemos que hacer es escribir el menú. O primero vamos a pedirle el ingreso de A y B. Le ponemos los nombres en el cartel A y B, porque si después le vamos a... Esperen, porque yo hablo por la mitad. A, B. Intenté decir que le ponemos en el cartel ingreso dos números enteros positivos y le ponemos la A y la B, que son el nombre de las variables, que generalmente el usuario no llega a conocer cuando ejecuta el programa el nombre de las variables, pero nosotros se lo ponemos porque después en el menú le vamos a poner A factorial, B factorial. Sería el primer número, el segundo número. Y ahora sí vamos a escribir el menú. Vamos a poner que ingrese un 1 si quiere el factorial de A. Escriba un 2 si quiere el factorial de B. Escriba un 3 si quiere A elevado a la B. ¿No? Y que escriba un 4 E elevado a la A. Bueno, hasta acá no hice nada más que escribir un menú. Y vamos a ponerle que readline opción. Y vamos a poner en las variables que A y B, vamos a ponerle que son de tipo byte. A poner un tipo chico, digamos que tenga valores chicos, porque cuando calculemos el factorial vamos a obtener números muy grandes. Bien, hasta acá nada nuevo. Nuestro programa seguiría con un case, ¿no? Si el usuario me ingresa un 1, va a hacer algo. Si el usuario me ingresa un 2, va a hacer algo. Si el usuario ingresa un 3 o un 4, tenemos que escribir el código que va a hacer. Si no, podemos escribirle y un end del case. Bien. Hasta acá no hice nada nuevo. Bien, hasta acá se entiende cómo planteé el problema.
Bien, perfecto. Dijimos que los subprogramas eran módulos que realizaban una tarea específica y que cada vez que el programa principal o en una ejecución necesitábamos realizar esa tarea, llamábamos a ese subprograma para que ejecute el código. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es hacer una función que nos calcule el factorial y que nos sirva para todas las veces que nosotros necesitemos calcular el factorial. Si yo escribo el factorial acá en la opción 1, pongo begin, end y hago el ciclo necesario para calcular el factorial, yo lo voy a tener que hacer para el 1 y voy a tener que copiar y pegar o escribirlo de nuevo para el 2 con las variables invertidas o con otro nombre de variable. ¿Qué pasa si me equivoco? Bueno, si me equivoco lo tengo que corregir acá y lo tengo que corregir acá. ¿Bien? ¿Qué pasa si hay algo que quiera modificar? Bueno, lo voy a tener que modificar tantas veces como calculo un factorial, sería en este caso. Lo que vamos a hacer va a ser una variable. Una función. Vamos a hacer una función que así como tenemos la función predefinida que nos calcula el cuadrado, vamos a tener una función definida por nosotros mismos que nos calcule el factorial. ¿Dónde declaramos la función? Bueno, en la primera o segunda clase, no me acuerdo, vimos la estructura de un programa Pascal. Habíamos dicho tenía un encabezado, una sección el encabezado es una sección de declaraciones y definiciones, que era donde declarábamos las variables, los tipos, las constantes, y la parte ejecutable, y la sección ejecutable. Bien, ¿dónde vamos a declarar la función? En la parte de las declaraciones. Vamos a poner la palabra. Las funciones y los procedimientos replican el formato de un programa, con algunas diferencias. En vez de palabra reservada program, tenemos palabra reservada function. Tenemos un identificador que vamos a llamar factorial y tenemos una lista de parámetros, es decir, cuando yo llame a la variable factorial le voy a tener que decir de qué valor quiero calcular el factorial. Como cuando llamo a la variable de cuadrado le tengo que decir de qué valor quiero calcular el cuadrado. Eso se llaman parámetros y los parámetros los tenemos que declarar en el encabezado de la función. Nuestra función factorial va a recibir un número que va a ser de tipo byte y nada más, un solo número. Y nos va a devolver, fíjense, yo cerré, entre paréntesis va el listado de parámetros, cada uno con su tipo, y yo la declaración, el encabezado de la función lo termino poniendo qué tipo de valor qué tipo de dato es el valor que me va a devolver la función. Como el odd impar me devolvía un tipo booleano, el sqrt me devuelve un numérico, bueno, factorial nos va a devolver un número entero. Y luego dentro, yo dije recién que replicaba el formato de un programa. Vamos a tener una sección de declaraciones, un begin y un end, con la diferencia que en vez de un end punto, es un end punto y coma, pues si pongo un punto termino el programa. Y dentro de la función, vieron que hasta recién veníamos hablando con lo de la programación estructurada y el análisis, el diseño modular y el diseño top-down, que era dividir un problema en subproblemas, una tarea en subtareas más sencillas y de fácil resolución. Bueno, esta es una subtarea. ¿Qué hace? Calcula el factorial.
¿Cómo calculo el factorial? Bueno, voy a tener una variable, que la voy a inicializar en 1 porque voy a multiplicar, y voy a hacer un ciclo for, como veníamos haciendo hasta ahora, desde 1 hasta el número. Fíjense, yo ahora lo que necesito, olvídense que están en una función. Tenemos que calcular el factorial de número. Entonces, tengo una variable respuesta, y hago un ciclo desde 1 hasta número, en el que a respuesta le asigno y por respuesta. Esto es calcular el factorial, nada más. La variable y la variable respuesta son internas de la función, así que las tengo que declarar dentro de la función. Y va a ser de tipo byte, y respuesta va a ser de tipo integer. ¿Bien? Me falta una cosa más. Dijimos que una función devuelve un único valor. Ese único valor es del tipo que indico en el encabezado de la función. Bueno, ¿cómo hago para que la función factorial me devuelva el valor que corresponde? ¿Cuál es el valor que yo tengo que devolver? ¿En qué variable yo calculé el factorial? Respuesta, perfecto. Entonces yo tengo que devolver el valor que calculé en respuesta, es lo que me tiene que devolver la función. Entonces, la última sentencia de una función es asignarle al identificador de la función, al nombre de la función, el valor que debe devolver. El identificador de la función es algo muy parecido a una variable, pero no es una variable. Entonces, yo no puedo usar dentro de la función al nombre de la función como si fuera una variable y asignarle varias veces varias cosas. Lo que tengo que hacer es, si necesito hacer eso, es utilizar una variable local y, repito, la última sentencia de una función es asignarle al identificador de la función el valor que debe retornar. Las variables que declaro dentro de una función, digamos, viven dentro de la función. Yo termino la función y la variable i y la variable respuesta no existen. Porque se llama el ámbito de la variable. El ámbito de estas dos variables es la función. La comunicación entre la función y el programa principal es a través de los parámetros. Si yo necesito 1, 2, 3, 5, los que necesite valores para realizar la tarea que realiza mi función, bueno, todos esos valores los tengo que pasar como parámetros. Los parámetros son la comunicación entre el programa principal y la función. Ya tengo declarada la función factorial. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el programa principal? Profe, La opción 1. Sí, decime. ¿Puedo hacer una pregunta del for?
Sí, No termino de entender por qué el factorial lo escribís como I por respuesta. porque I va de 1 hasta n. Yo necesito el factorial de 5. Factorial de 5 es 1 por 2 por 3 por 4 por 5. Entonces, Perfecto. cuando I vale 1, respuesta la inicialicé en 1, porque la iba a utilizar para una multiplicación, es 1 por 1, 1. Cuando I vale 2, 2, I vale 2 por 1, 2. Cuando I Bien. vale 3, es 2 por 3. Claro. Y así hasta el número al que le quiero calcular el factorial. Bien, gracias. De nada. Bien, entonces vamos al enunciado. Me decía 1 a factorial. Entonces, ¿qué tengo que hacer en 1? Tengo que escribir writeLine, el factorial de A es... ¿Y cómo haría para calcular el factorial de A? Piensen en las funciones que ya conocen. ¿Cómo utilizan ustedes las funciones que ya conocen? Factorial de A, perfecto. Factorial de la variable A. Siempre que tengan que desarrollar o utilizar una función o un procedimiento, lo vemos después, pero en este caso estamos con las funciones, piensen en cómo utilizan las funciones que ya conocen. Entonces, ahí ya terminamos con la opción 1. ¿Qué pasa si el usuario elige la opción 2? Quiere calcular el factorial de B. Bueno, el factorial de B es... ¿Cómo calculo el factorial de B? Factorial de B. Entonces, de esta manera, yo escribo una sola vez el código y cada vez que necesito calcular un factorial, invoco a la función que definí. De igual manera que ustedes en los ejercicios hasta ahora, cada vez que tenían que calcular el cuadrado, invocaban a una función que ya estaba escrita. Es decir, la función sqrt la escribió alguien. Ustedes no la ven porque se carga en el compilador, bueno, que es una función predefinida. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, tenemos que hacer otra función para calcular la potencia. Pero acá los escucho a ustedes. Díganme cómo tengo que hacer para definir la función potencia. Sí. A potencia le voy a poner... Pero eso no es una función. Potencia igual a B por potencia. Eso es lo que voy a poner adentro del ciclo. Voy a poner... Profe, Sí. ¿y las variables internas que usaste en factorial las podés volver a usar en potencia? Sí. ¿Por qué? Porque yo voy a tener... Es más, vamos a hacerlo con las mismas variables. Las variables y respuesta existen adentro de la función factorial. Cuando yo termino la función, no existen más las variables, no es ni siquiera que están, pero no es correcto acceder a ellas, directamente no están. Entonces puedo utilizar los mismos nombres de variables.
Potencia, vamos a tener mandarle a la función la base y el exponente, que van a ser de tipo byte, y la función me va a devolver un valor que va a ser de tipo integer. Vamos a tener las variables internas de esta función, vamos a tener begin y end punto y coma. Y ahora sí, función potencia número 1 de los bytes, bien. Y ahora sí, vamos a hacer igual que en la anterior. Vamos a utilizar hasta los mismos nombres de variables. Vamos a tener una respuesta y vamos a tener un for desde i igual 1 to exponente y a respuesta le vamos a asignar la base, que es lo que tenemos que multiplicar reiteradas veces, no, de la cantidad de veces que nos indique exponente por respuesta. Bien, y acá vamos a tener la variable i de tipo byte y la variable respuesta de tipo entero. ¿Y qué me falta para terminar la función? Potencia. La potencia. Claro. A potencia, es decir, al identificador de la función, asignarle el valor de retorno. El valor que va a retornar, en estos casos es una variable auxiliar, en otros casos, bueno, depende de lo que haga la potencia, lo que haga la función, es lo que va a retornar. Y ahora, en nuestro programa, invocamos, esto sería a elevado a la b es ¿Cómo invoco la función potencia? Ahí está, perfecto. Potencia de A, B. Cierro el paréntesis de la función, cierro el paréntesis del writeLine y punto y coma. Y la última opción era b elevado a la a. Entonces es b elevado a la a es, y ahora cambian la base y el exponente. Potencia de b, a. Invoco dos veces a la misma función con distintos parámetros, con distintos argumentos. Y ahí ya tendría el programa terminado. Vamos a compilar a ver si no, termina bien. Vamos a ejecutar. Ingrese dos números enteros A y B, 2 y 3. Si le pongo 1, me tiene que devolver el factorial de 2, que es el primer número. Factorial de 2 es 2. Habría que hacerlo con un menú reiterativo para no tener que andar ejecutando. Y encima me equivoqué. Quería poner la opción 2 que me devolviera el factorial de 3 y puse la opción 3. Bueno, la opción 3 es 2 elevado a la 3, está bien. A elevado a la B, 8. 2 y 3, y ahora sí voy a poner opción 2 para que me vuelva el factorial de 3, de 6, y me queda comprobar la última, la opción 4, no, 2 y 3, y la opción 4 sería 3 elevado a la 2, es 9. Bien, vamos a poner de nuevo para que vean las funciones. ¿Se entiende cómo se declara una función
¿Se entendió hasta acá? Sí. Perfecto. Bien, perfecto. Vamos a ver los conceptos de las funciones. Una función... Perdón. Sí, decime. Hice el mismo, lo iba copiando a medida que lo ibas haciendo el programa y Sí. me falta un error, pero no me doy cuenta en dónde. ¿Qué te O dice sea, el error? ¿No compila? No. Me dice que hay 2 puntos y se esperaba una asignación en la parte donde definís la función. El len punto y coma de potencia, donde pones potencia 2 puntos igual, eso. Y después tenés un punto y coma. Sí, Y me dijiste que te decía que esperaba... 2 No. puntos, o sea, dice 2 puntos, expected, but, Sí. punto y coma from. Fíjate si en la asignación en vez de 2 puntos no pusiste un punto y coma. No, ahí lo borré y lo volví a escribir, pero no, eran 2 puntos. Y después arriba me dice duplicate, identifier, potencia. Bien, son cosas distintas. Si tenés duplicado el identificador, no le habrás puesto 2 veces potencia al... A ver, espera un cachito. ¿Cómo te llamas? Abril. ¿Abril Zavala? Sí. Bien. Ahí te puse para compartir. Compartinos tu pantalla. Bueno. Ahí se ve. Sí. No. A ver, potencia. Esta línea que está subrayada la tenés que cortar y pegarla abajo del for. El asignarle la escribí en otro lado. respuesta a potencia tiene que ser justo cuando termina. A ver, compila ahí. Esa borrala. Claro, ahí está. Ahí está. Gracias. De nada, de tenerla con... Bien. Esperen que pongo el chat, si no... A ver, vamos a terminar de entender el ejercicio. No entendí del todo bien por qué antes de len se pone potencia o factorial. Porque las funciones devuelven un valor. Entonces, cuando yo a ver, una función realiza un cálculo y devuelve un valor. Pensemos de nuevo, pensemos las que conocemos. SQR, coseno, calcula el coseno y nos devuelve un valor. SQR nos calcula el cuadrado y nos devuelve un valor. La raíz hace un cálculo y nos devuelve un valor. Entonces, nuestra función potencia también realiza un cálculo, un ciclo for en el que calcula una potencia y nos devuelve un valor. Ese valor es de tipo, en este caso integer, porque es lo que definimos nosotros en el encabezado de la función. ¿Y cuál es ese valor? Bueno, le tenemos que asignar. Vos fíjate que en la invocación, cuando llamamos a una función, se llama invocar, activar, llamar. Cuando nosotros invocamos a la función, le decimos potencia, que es el nombre de la función, con los valores A y B. Entonces, la función potencia, con los valores A y B, que en este caso se llaman base y exponente, con estos valores hace un cálculo.
Y lo último que tiene que hacer es decirnos, en realidad no es decirnos, digamos, nosotros seríamos el programa principal. Decirle al identificador de la función cuál es el valor que tiene que devolver. Por eso, repito la misma frase, la última sentencia dentro de una función es asignarle al identificador el valor que tiene que devolver. Por eso en factorial, lo último que hice fue a factorial asignar la respuesta y en potencia a potencia asignar la respuesta. Esto figura en todas las funciones. Así como en todas las funciones van a tener una palabra reservada, van a tener un tipo de dato, que es el tipo de dato del valor que devuelve, vamos a tener una sentencia que nos diga, que le indique a la función cuál es el valor que debe devolver. Bien, vamos a los conceptos. A darle un marco teórico a esto. Una función es un subprograma que recibe como parámetros los datos necesarios para cumplir su objetivo y devuelve un resultado al programa que es el valor de la función, el valor de retorno. En el encabezado tenemos la palabra reservada function, tenemos el identificador y tenemos la lista, en este caso es uno solo, pero la lista de parámetros de entrada al procedimiento y cada uno de ellos el valor, el tipo de dato que le corresponde. Por último, tenemos el tipo de dato que devuelve la función. La última sentencia es asignarle al identificador, al nombre de la función, el valor de retorno, el valor que calculé. Una invocación no genera sentencia, la utilizamos en un write, en este caso la podemos utilizar en una asignación a una variable, la podemos utilizar en una expresión. If factorial de A distinto de 9, entonces el número es tal. O igual a 9, entonces el número es tal. La invocación activa la función, es decir, yo vengo con mi programa se viene ejecutando, llega la función, se invoca, el control de ejecución viene a la función, hace el cálculo correspondiente y vuelve con el valor de retorno. Bien, yo no los dije, pero los parámetros que figuran, a ver, esperen que empecé con los parámetros y no sé si me quedó algo acá colgando. Encabezado, valor de retorno, invocación. No. Nosotros tenemos dos tipos de parámetros, los que figuran en el encabezado y los que figuran en la invocación. Los que figuran en el encabezado se llaman parámetros formales y los que figuran en la invocación se llaman parámetros actuales. El objetivo de los parámetros es la comunicación entre el programa principal y los subprogramas, o las funciones en este caso. Los parámetros actuales pueden ser variables, pueden ser constantes, yo puedo poner potencia de 2,3 o de 2,A. Pueden ser expresiones, puedo llamar a potencia de 2 por A, qué sé yo, B por 3. ¿No? Puede ser una expresión, una constante, puede ser una variable o puede ser una expresión.
La comunicación entre el programa principal y los subprogramas siempre es a través de parámetros. Dos cosas que no dije hasta ahora y que es importante antes de terminar con funciones. El nombre del parámetro actual y el nombre del parámetro formal puede ser igual o distinto. Yo los hice distintos para que se entienda que son cosas distintas, pero yo puedo hacer a ver, en mi programa podría haber leído a A darle el nombre de base y a B el nombre de exponente, no, al revés, B de base en este caso y de exponente. Entonces yo llamar a potencia con base y exponente. Se llaman de igual manera, pero como lo que está dentro de la función vive adentro de la función, se va a usar esta base y este exponente. ¿Bien? No se compliquen. Lo importante es que pueden tener igual nombre, distinto nombre como hicimos hasta ahora, o se pueden llamar de igual, tener el mismo nombre los parámetros. Y otra cosa importante, sí, yo para que se llamen igual tendría que modificar todo el programa o ponerle acá A y B, pero sería una complicación cuando tenga que llamar a B y A. Por eso siempre está bueno que se llamen distintos, para saber cuándo estoy dentro de la función y cuándo estoy afuera. Sí, si yo quiero que se llamen. Claro, por eso, como en este caso tengo, si yo lo llamo a A base y a B exponente, llamar después el factorial de base va a ser una confusión, o factorial de exponente es una confusión, o exponente base. En este caso es una complicación y nos confundiría, pero por ahí en otro caso a ustedes les conviene o les resulta más sencillo que se llamen igual. Por eso, la teoría es que se pueden llamar igual o distintos. Y otra cosa, que si lo piensan bien, es muy lógico que dentro de una función no se puede ni leer ni escribir. ¿Por qué? Porque una función realiza un cálculo. Si volvamos a lo que dije hoy, pensemos en los casos que conocemos. La función cuadrado. Imagínense que ustedes le están asignando a una variable el cuadrado de otra variable, a X le ponen SQR de Y, y en el medio la función les quiere leer o escribir algo. Se perdería el hilo de la ejecución. Entonces, adentro de una función no se puede ni leer ni escribir. ¿Podrías poner factorial 2,4? Sí, son dos. A ver, ¿puedo poner factorial 2,4? Porque el 2 y el 4 son de tipo byte, así que no habría ningún problema. Sino con constantes, sí. El llamado a las funciones se pueden poner variables, constantes o expresiones. Puedo poner, supongamos que hay una opción 5 que sea escribir lo que quieras, y yo puedo hacer writeLine, punto y coma, y acá no le voy a escribir ningún texto, le voy a poner factorial de, vos me dijiste 2,4, sería de 2, no, factorial de 2,4, no, factorial tiene un solo, sería potencia. Potencia 2,4, esto es correcto. A ver, potencia de BA es correcto, potencia de 2,4 es correcto, potencia de 2 por A, 4 por B es correcto. Yo puedo poner variables, constantes, como puse el 2 y el 4, o expresiones, 2 por A. ¿Bien? ¿En dónde estábamos? No, acá no, acá estábamos.
Estábamos en que no se podía leer ni escribir. Bien. Bueno, les dejo un ejercicio propuesto, que no lo tienen ni siquiera que copiar, porque es modificar el ejercicio 24 de la guía 2, creo que es el último. El programa dice escribir un programa, el enunciado dice escribir un programa que ofrezca al usuario un menú para hacer conversiones de medidas de longitud y peso, anglosajonas al sistema métrico decimal. El usuario podrá elegir tanto la magnitud como la unidad que desea convertir y proporcionará al programador el valor a convertir. Perdón, proporcionará al programa, es decir, que tiene que decir la magnitud, cuál es la conversión que quiere hacer, si fuese, por ejemplo, longitud de pulgadas a centímetros, yardas a metros, millas a kilómetros, y el valor que quiere convertir. Bueno, el ejercicio propuesto es resolver este ejercicio utilizando funciones. ¿Bien? Hasta acá bien, entendimos todo lo que, qué son las funciones y cómo se declaran las funciones. Bien. Espérenme un segundo. Puse cancelar antes de terminar de hablar. Espérenme un segundo y seguimos con procedimientos. Bien. Supongamos que tenemos un problema que resolver ahí está. Tenemos que resolver un problema que nuestro subprograma nos tenga que devolver más de un valor. No hay forma que una variable, que una función nos devuelva más de un valor. Y nosotros tenemos un problema que necesitamos que nos devuelva más de un valor. Como por ejemplo este que dice escribir un programa donde el usuario ingrese una cantidad de segundos y devuelva su transformación a horas, minutos y segundos. Nosotros no podemos tener una función que a partir de un valor de entrada nos devuelva 3. Sí podría ser al revés. Si yo le mando horas, minutos y segundos, voy a tener 3 parámetros de entrada y me devuelve la cantidad de segundos, pero no es eso lo que nos pide el programa. Nos pide que a partir de los segundos nos devuelva las horas, minutos y segundos. Vamos a desarrollar, vamos a hacer este programa.
que va a tener, vamos a ponerlo mayúsculas si sabemos cuáles son. End, punto. Vamos a hacer un programa, bueno, lo vamos a comenzar como, vamos a decirle que nos ingrese invertir, 2 puntos espacio. No, ya la había tenido puesta. Y vamos a leer segundos. Segundos va a ser una variable de tipo entero. 32.000. Sí, bueno, no nos alcanzaría, vamos a ponerle long int, pero no se preocupen por el tipo, porque ya si le pongo integer no me alcanza para este ejemplo. O si no, hagamos una cosa, borramos este ejemplo o le ponemos 16.000, así no nos confundimos no le agregamos complejidad. Entonces, bien, nuestro programa principal, nuestro programa se llama procedimientos, tiene una variable, de momento una sola variable que se llama segundos. El programa comienza y le pide al usuario que ingrese la cantidad de segundos a convertir y lee la variable segundos. Nosotros ahora esos segundos los tenemos que convertir a horas, minutos y segundos. Una función dijimos que no podemos hacer porque nos tiene que devolver 3 valores. Entonces, lo que vamos a hacer es un procedimiento. ¿Cómo es esto? Es la palabra reservada, procedure, un identificador. Va a tener, le voy a tener que pasar los segundos, vamos a llamarlos X, de tipo integer. Y vamos a tener que hacer un paréntesis acá. ¿Por qué? Porque al declarar un procedimiento, además del identificador de la palabra reservada procedure, del identificador de del procedimiento, del nombre, los parámetros cada uno con su tipo, tenemos que indicarle también qué tipo de parámetro es, que no es qué tipo de datos, sino cómo paso yo los parámetros. Los procedimientos, los parámetros los podemos pasar por valor o por variable o referencia. Son 2 tipos, valor y el otro se llama variable o referencia de igual manera. Cuando yo paso un parámetro por valor, que es como los pasamos en los procedimientos, ponemos el nombre del parámetro y el tipo de dato de ese parámetro, al parámetro formal, al que se declara en el procedimiento, al parámetro formal se le asigna memoria y se copia el valor del parámetro actual. Yo acá voy a tener una invocación al procedimiento conversión con una lista de parámetros. Esos parámetros son los parámetros actuales. Entonces, al parámetro formal se le asigna memoria y se copia el valor de los parámetros actuales. Y se corta la comunicación. Es decir, se establece una comunicación unidireccional. El valor del parámetro actual se copia en la memoria que se le asigna al parámetro formal. De esta forma yo el parámetro formal lo puedo cambiar sin ningún inconveniente, cambiarle el valor, le puedo cambiar el valor y el parámetro actual no se ve modificado, porque la comunicación es unidireccional.
Bien, esto es la forma como pasábamos en las funciones y como vamos a pasar en este caso los segundos. Yo los segundos los leo acá y se los paso al procedimiento. El otro tipo de pasaje de parámetros, que yo dije se llama por valor o referencia, no hay ningún tipo de copia. No se establece, no se le asigna memoria al parámetro formal y se copia el valor, como en el caso anterior. En este caso se establece una referencia entre ellos, es decir, al parámetro formal se le asigna una referencia al parámetro actual. Entonces, el parámetro actual, cuando quiere leer el valor o cuando quiere escribir, escribe directamente en el parámetro actual. Se establece una comunicación bidireccional entre el programa y el procedimiento. Así, cada vez que se modifica el parámetro formal dentro del procedimiento, el parámetro actual se modifica. El programa principal le envía datos al procedimiento y el procedimiento le envía los resultados a través de estos parámetros. El programa principal puede enviar datos a través de estos parámetros, puede enviar datos o puede enviar variables vacías para que el procedimiento le asigne valores, que es el caso que vamos a hacer nosotros. Bien, ¿cómo hacemos para diferenciar los parámetros que pasamos por valor, los que se copian, de los que pasamos por referencia? Le ponemos la palabra reservada var delante. Entonces, yo, los segundos que ingresó el usuario, el 16.758, se copia en la variable x, porque es un parámetro pasado por valor. Y ahora vamos a poner 3 variables para sacar los resultados que van a ser de tipo byte. ¿Cómo los distingo? Poniendo la palabra var delante. Bien, le pongo la palabra var y le digo HH, MM y SS, que son de tipo byte, los paso por variable o referencia. Y así termina mi encabezado del procedimiento, con un punto y coma, porque no le tengo que decir absolutamente nada más. No es una función que tenga un tipo. Y al igual que en la función, se replica el formato de un programa. ¿Bien? ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, nada no, sí tengo que hacer algo. Tengo que calcular las horas, los minutos y los segundos que tiene que calcular mi programa. Las horas van a ser X, esto seguro que ya hicieron en la primera práctica algún ejercicio. Div 3600, que son la cantidad de segundos que tiene una hora. Para los minutos hacemos el mod, xmod 3600, es decir, le saco las horas y lo divido por 60, que son los minutos que tiene una hora, y a los segundos hago X, hago lo mismo pero con el mod. Le saco las horas, 3600, y hago un mod 60. Traten de no y ya está. En HH
le asigno la cantidad de horas, en MM le asigno la cantidad de minutos y en MSS le asigno la cantidad de segundos. Bien, no utilizamos variables locales que pueden o no utilizarse, en este caso no las utilizamos. Y nos quedó el procedimiento terminado. En el caso de los procedimientos no tenemos que asignarle nada al identificador porque no es una función, no devuelve un único valor. Los valores los devolvemos a través de los parámetros. ¿Cómo invocamos a este procedimiento? Bueno, habíamos dicho, ¿se acuerdan? No, para el otro lado. Acá. Bueno, lo habíamos dicho, pero no está escrito. Habíamos dicho que la invocación a una función no generaba sentencia, pero la invocación a un procedimiento era una sentencia en sí misma. Como hacemos write, hicimos readline acá, que era el ejemplo que habíamos escrito en esa diapositiva. Bueno, ahora vamos a hacer conversión. ¿Qué le tenemos que pasar? Los segundos que ingresó el usuario y después 3 variables globales, 3 variables del programa principal, que son donde vamos a, esperen porque yo, byte, ahí está, 3 variables que son donde vamos a obtener los resultados. Recuerdan que yo recién dije, a un procedimiento, si pasamos los parámetros por variable o referencia, el programa principal le puede enviar datos al procedimiento y el procedimiento enviarle datos al programa principal. O, como en este caso, le mandamos variables vacías y en esas variables el procedimiento sí nos devuelve los resultados. Bien, invocamos el procedimiento. A ver, viene nuestro hilo de ejecución. Escribe esto, lee segundos. Invoca al procedimiento de conversión. El hilo de ejecución viene acá. Hace estos cálculos, asigna valores a estos 3 parámetros y cuando vuelve a la sentencia siguiente a la invocación. Entonces nosotros acá, HS, min y seg tienen valores. Entonces vamos a hacer, vamos a escribir HS, que son las horas, min, que son los minutos, y seg, que son los segundos. ¿Y ahí? Creo que ahí está bien. No entiendo por qué procedimiento es una sentencia y no una función. Porque un procedimiento puede hacer muchas cosas, no solamente darle valores. Digamos, esta es una de las cosas que puede hacer un procedimiento y es por donde empezamos a mostrarles la funcionalidad de un procedimiento. En este caso, es como si fuese, podemos decir que este procedimiento que declaramos es como si fuese una función que nos devuelve 3 valores. Pero la diferencia entre funciones y procedimientos no es solamente la cantidad de valores que devuelve. Esa es una diferencia. Yo en un procedimiento puedo leer, puedo escribir, puedo hacer, a ver, esperen que no sé ni siquiera si la voy a encontrar rápido. Esta es la guía 5, capítulo 3. A ver. Dentro de un procedimiento podemos hacer muchas cosas. Podemos, por ejemplo, escribir un menú y, digamos, en este ejercicio no los quiero que se mezclen. Este menú, supongamos que este ejercicio es reiterativo, este menú.
hasta que ingresas, esto es char, es de tipo char, bueno, si ingresa F significa fin y termina. Entonces escribe el menú y hace el case, escribe el menú y hace el case. Esto nosotros lo podemos hacer en un procedimiento. O esto, depende de dónde sea el menú. Pero escribir el menú y leer la opción. Entonces en el procedimiento vamos a escribir el menú y leer una opción. Y esa opción pasa por parámetro. Por eso, el procedimiento en sí mismo genera una... el procedimiento, si yo te digo conversión con todos estos parámetros, el procedimiento en sí no me devuelve nada. El procedimiento no devuelve nada. El procedimiento, si tiene que devolver algo, lo hará a través de parámetros. Bien, vamos a compilar y vamos a ejecutar. Vamos a poner 12.625, que creo que son 3 horas 30 y 25. Ahí está, 3 horas 30 minutos 25 segundos. Yo saqué, digamos, la asignación, es decir, estas tres variables toman valor dentro del procedimiento. ¿Y cómo toman valor dentro del procedimiento? Bueno, porque los parámetros los pasé por variable. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Igual ahora vamos a darle un marco teórico a todo esto. Conceptos de procedimientos. Al igual que en las funciones, en los procedimientos tenemos parámetros formales, que son los que declaramos en el encabezado, y parámetros actuales, que son los que identificamos en la invocación, los que ponemos en la invocación. En el caso de los procedimientos, en los parámetros formales debemos indicar si los pasamos por valor o los pasamos por referencia. Para invocar a un procedimiento, escribimos directamente el identificador del procedimiento y la lista de parámetros actuales. Los parámetros actuales y los parámetros formales deben coincidir en cantidad y en tipo. Bien, yo acá puse 4 parámetros que son uno de tipo, en el ejercicio lo habíamos puesto integer y los otros 3 bytes. Y acá tenemos que tener un integer, es decir, el mismo tipo, y los otros 3 bytes. Bien, tenemos la declaración del procedimiento, los parámetros formales, los parámetros actuales y la invocación al procedimiento. Pasaje de parámetros. Vamos a repetir un poquito lo que dijimos recién. Tenemos dos opciones para el pasaje de parámetros a los procedimientos. Por valor o por variable o referencia. Si los pasamos por valor, la comunicación entre el programa, entre los parámetros actuales y los parámetros formales, entre el programa y el procedimiento, es unidireccional, tiene una sola dirección. Al parámetro formal se le asigna memoria y se copia el valor del parámetro actual y se corta la comunicación. Si se modifica el parámetro formal, dentro del procedimiento el valor del parámetro actual no cambia. Si bien el parámetro
formal sí o sí tiene que ser una variable, el parámetro actual puede ser, como vimos en las funciones, puede ser una expresión, puede ser una constante o una variable. ¿Bien? Yo acá en vez de segundos puedo poner una constante, no me acuerdo qué número pusimos recién, 12.625. Bueno, acá puse un 250. Puedo poner segundos o puedo poner 250 por A. Bien. Los parámetros que pasamos por variable o referencia, se establece una comunicación bidireccional para los dos lados, entre el programa y el procedimiento. Cada vez que se modifica el parámetro formal, se modifica el parámetro actual. De esta forma podemos intercambiar datos. El programa principal le envía datos al procedimiento, el procedimiento le envía resultados al programa principal. El programa principal puede enviar datos o mandarle variables vacías para recibir los resultados. No hay copia de ningún tipo, sino que se establece una referencia. Fíjense, HH, que era el parámetro formal, tiene la referencia de HS, que era el parámetro actual. Por eso, en el caso que pasamos por variable, parámetros formales y parámetros actuales tienen que ser sí o sí variables. Yo no le puedo acá poner un 2, porque cuando lo quiera modificar, no me puede modificar el 2. Lo único que me puede modificar es una variable. Para diferenciar los parámetros pasados por variable o referencia a los que pasamos por valor, le ponemos la palabra reservada var delante. ¿Bien? ¿Se entendió hasta acá? Vamos a volver a los ejemplos y vamos a ver un par de conceptos. ¿Recuerdan? Veamos. Este es el ejemplo de funciones. No voy al de procedimientos porque no teníamos variables locales. Lo que se llama ámbito de una variable se lo conoce como la esfera de acción. Es decir, ¿dónde son válidas las variables? ¿Dónde viven? ¿Está? La esfera de acción, digamos, de y respuesta, que están declaradas como locales dentro de la función factorial, había dicho la esfera de acción es la función factorial. Fuera de esta función, estas dos variables no existen. Lo mismo pasa con potencia y por eso es que dijimos que le podíamos poner el mismo nombre. Estas dos variables tienen vida, se las conoce dentro de esta función. Fuera de esta función no existen. Las variables A, B y opción, o P, son variables globales. Quiere decir que tienen vida dentro del programa principal. La pregunta del millón es, ¿la variable A, B y OP se las conoce adentro de las funciones? Yo estoy ejecutando la función factorial. ¿Conozco las variables A, B? Bien, acá contestan perfecto, sí, las conozco.
pero no es una buena práctica de programación utilizar variables globales dentro de los subprogramas. Si ustedes acá quieren leer en cuanto a asignarle una variable o evaluar la variable A, no, les compila perfecto, les ejecuta perfecto. Pero no es una buena práctica de programación utilizar variables globales dentro de los subprogramas. La comunicación entre el programa principal y el programa y las subprogramas, ya sean funciones o procedimientos, es a través de parámetros. Las variables globales, en este caso A, B y OP, son válidas en todo el programa, pero no las debemos utilizar dentro de funciones y procedimientos. Y las variables locales, como son estas que tenemos acá definidas en cada una de las funciones, no se las conoce fuera del subprograma. No se las conoce fuera de la función. ¿Por qué no sería? Porque nosotros queremos que nuestros programas nosotros estamos aprendiendo programación estructurada, las características es el diseño modular, el diseño top-down. El diseño modular quiere decir, dijimos hoy, que consistía en dividir el programa en módulos más manejables, más simples. Yo, como programadora, tengo que ver, me tenés que dar la función potencia y yo tengo que entender qué es lo que hace potencia. Y si tenés un error dentro de esa función o tengo que modificar algo, lo tengo que poder hacer. Entonces, si yo saco la función del contexto del programa principal y de todo el programa, tengo que entender qué es lo que hace. Y si yo en el medio de esta función tengo una variable A, no sé, hago algo con A, o ponele, por ejemplo, que acá le asigne A, le asigno A, yo saco de contexto esta función y no tengo ni idea qué es A. Ya no es modular, ya no es un diseño modular en el sentido de que hago módulos independientes del resto del programa. ¿Bien? Eso es en cuanto al ámbito. Hoy habíamos puesto entre los temas que íbamos a ver el ámbito de las variables. Bueno, el ámbito es, me parece que la forma más fácil de verlo es en dónde viven, porque ni siquiera es dónde las puedo ver, es dónde las puedo usar. La esfera de acción por ahí es un término más complicado, más difícil de ver. ¿Dónde viven? ¿Dónde están? ¿Dónde puedo usar yo las variables? Y otro tema era el anidamiento de subprogramas. Yo hablo de programa principal que llame a las funciones. Cuando hablamos de los parámetros, hablamos que los parámetros formales son los del encabezado, los parámetros actuales son los de la invocación en el programa principal. Recién hablamos de la comunicación entre el programa principal y los procedimientos. Bien, eso es una forma para que quede claro y lo veamos. Yo puedo declarar adentro de una función, de un procedimiento, vamos a hacer para que no sea tan complicado, puedo declarar acá una función. ¿A ustedes qué les parece? ¿Puedo declarar un procedimiento adentro de otro procedimiento o una función adentro de un procedimiento?
¿No? Bien. Me dicen declarar no, pero invocarla sí. Yo puedo invocar cualquier función o procedimiento que esté declarado antes. Es decir, en esta que declaramos dos funciones, yo adentro de potencia puedo utilizar la función factorial. ¿Por qué? Porque la tengo declarada antes, no al revés. Yo dentro factorial no puedo utilizar potencia. Si necesito utilizar potencia dentro factorial, tengo que cortar este código y ponerlo acá arriba. Es decir, yo puedo invocar cualquier función o procedimiento que esté declarado antes. Ahora estábamos con declarar una función. Bueno, ahí sí. ¿Se acuerdan? Entre tanto que dije, puede que se hayan olvidado o no le hayan prestado atención. Yo dije tanto en la función como en el procedimiento que se replica la estructura de un programa, que decíamos que cambiábamos la palabra reservada program por function o por procedure, que se le agregaban la lista de parámetros, era igual que a una declaración de variables, pero iba entre paréntesis al costado, que en la función se ponía el tipo de valor de retorno. Si yo replico la estructura de un programa, quiere decir que yo tengo un encabezado, tengo una sección de variables, de declaraciones y definiciones en las que puedo tener o no variables, puedo tener o no funciones o procedimientos. Y tengo una sección ejecutable. Si yo acá declaro una función de tipo, no sé, no importa. Si yo declaro una función dentro de un procedimiento u otro procedimiento, declaro un subprograma dentro de otro subprograma, ese subprograma, en este caso la función XX, es como las variables, solo existe dentro de ese procedimiento. Es muy raro que lo utilicen, pero la idea es saber que se pueden anidar. Yo puedo declarar una función. No podría declarar un procedimiento dentro de una función, porque ya me pasaría todo, pero sí adentro de un procedimiento puedo declarar otros procedimientos o funciones. Y el ámbito de esta función XX es el procedimiento conversión. Yo no puedo invocar a la función XX en el programa principal, porque es local de este procedimiento. ¿Bien? ¿Se entendió? Dijimos que una función, bueno, pero eso lo vamos a ver acá. Vamos a ver, vimos un montón de conceptos, un montón de teoría, un montón de sintaxis, y vamos a tratar de relacionar todos estos conceptos. Dijimos que teníamos, vamos a venir acá, que esta la tendría que haber copiado, acá. Dijimos que teníamos dos tipos de subprogramas. Tenemos funciones y tenemos procedimientos. Tanto funciones como procedimientos tenemos algunos que ya están predefinidos y funciones o procedimientos que podemos definir nosotros. Acá me preguntan si dentro de una función puedo tener otra función o un procedimiento. Dentro de una función puedo tener otra función. No puedo tener un procedimiento porque ya toda la función se comportaría como un procedimiento. Pero dentro de un procedimiento puedo tener funciones o procedimientos. Supongamos que tenemos un procedimiento y que dentro de ese procedimiento tenemos una función, tenemos una función u otro procedimiento, eso, digamos, como que es más chico. Si yo tengo acá
esto es un procedimiento. Y yo acá tengo declarada una función. Habíamos puesto XX, vamos a ponerle que tenga un valor A de tipo byte y que la función nos devuelva un integer. Tiene begin y tiene un end. Y hace algo adentro. Esta función es interna del procedimiento conversión y se puede utilizar únicamente dentro del procedimiento conversión. Es lo mismo que si yo acá tengo una variable aux de tipo integer. Yo en mi procedimiento tengo una variable aux que es de tipo integer y yo acá adentro la uso. Esta variable aux tiene vida solamente dentro de este procedimiento. Bueno, de igual manera la función XX está visible solamente dentro de este procedimiento. Tiene las mismas características una función o un procedimiento local de otro subprograma, tiene las mismas características que una variable local. Variable local llamamos variables locales de este procedimiento. ¿Bien? Es muy poco probable que utilicen una función o un procedimiento local dentro de otro subprograma, pero puede llegar a suceder que tengan que hacer un cálculo muy específico. A ver, este procedimiento hace un cálculo, no se me ocurre ningún ejemplo en este momento, pero hace un cálculo más general. Y hay algo específico que sirve solamente para ese cálculo que hace ese procedimiento. Bueno, entonces ahí sí van a declarar una función local. Igualmente, si esa función que usan acá adentro la declaran acá, es global para todo el programa. En todo el programa se puede utilizar esa función. Esperen que hago. Esperen. Borramos. Si yo esta función, miren lo que hago. Si yo esta función, en vez de declararla dentro del procedimiento conversión, la saco de acá y la pongo acá, es decir, arriba la declaro primero que el procedimiento, yo esta función la puedo utilizar acá adentro. Y la puedo utilizar también en el programa principal. Y si tuviera otro procedimiento acá escrito, también la podría utilizar acá. Bien, eso es... Bueno, acá estamos mezclando las dos cosas, el ámbito con el anidamiento. Bien, volvamos a resumen de toda la clase. Tenemos dos tipos de subprogramas, funciones y procedimientos. Hay algunos subprogramas que ya están predefinidos, que los utilizamos y de hecho que los veníamos utilizando hasta ahora sin saber cómo se llamaban. Y lo que vemos hoy es cómo definir nuestros propios subprogramas. Reitero, una función, si ustedes no saben cómo actúa una función, piensen en las funciones que ya conocen y cómo las estuvieron utilizando hasta ahora. Vamos en el relacionar conceptos. Funciones. Una función tiene n parámetros de entrada, valores de entrada, datos de entrada, y son a través de los
y devuelve un único dato de salida, que es el valor retornado por la función o valor de la función. Dentro de una función podemos realizar todos los cálculos que necesitemos, podemos o no tener variables globales, no podemos ni leer ni escribir. Una función tiene 0 a n parámetros de entrada y un único dato de salida. ¿Qué función conocen que no tenga datos de entrada? En los ejemplos vimos, no me los acuerdo todos, pero vimos el ODD, el impar, que tenía un parámetro, nos devolvía verdadero o falso. Vimos el coseno, vimos SQR, SQRT, todos tienen un valor. Nosotros declaramos nuestra función factorial que tenía un valor y tenía un parámetro de entrada. Y declaramos potencia que tenía 2 parámetros de entrada. ¿Qué función no tiene ningún valor? Acá me dicen randomize y casi sí. Randomize es un procedimiento, pero random es la función que no tiene. Random es una función que no tiene parámetros de entrada. Nosotros invocamos la función y la función nos devuelve un valor que es un número aleatorio. Y randomize es un procedimiento que inicializa a la función random, que tampoco tiene, así que viene muy bien el ejemplo para acá, tampoco tiene parámetros de entrada. ¿Bien? Entonces, pero muy bien, ¿eh? Una función tiene de 0 a n valores de entrada. Los valores de entrada son a través de parámetros. Dentro de la función puedo o no tener variables locales. Y puedo realizar todos los cálculos que quiera. No puedo leer ni escribir. Y una función tiene un único valor de salida, que es el valor retornado por la función o valor de la función. Los parámetros son siempre pasados por valor, si bien digo, pasados por valor. Los parámetros formales son siempre variables, los parámetros actuales pueden ser variables, constantes o expresiones. Y a una función la puedo invocar en una asignación, es decir, ponerla a la derecha de una asignación. La puedo invocar en una expresión, por ejemplo, if ODD then, el valor es, y escribo el valor es impar, si no escribo el valor es par. La puedo invocar en un writeLine, en un write o writeLine es lo mismo. El factorial de A es factorial y entre paréntesis. ¿Bien? ¿Hasta acá alguna duda con funciones? Sí, ahora los paso. Y el otro tipo de subprograma que teníamos son los procedimientos. Los procedimientos pueden tener de 0 o n parámetros de entrada. Un procedimiento con 0 parámetros de entrada sería, como dijeron acá, el randomize, o puede ser un procedimiento que yo utilice solamente, lo declare yo, ¿no? Y sea para escribir un menú y no tenga parámetros de entrada. O puede tener más, de 0 a n parámetros de entrada. Los parámetros los podemos pasar por valor, los
parámetros, los datos entran por parámetros. Los parámetros pueden pasar por valor o por referencia. Si mi procedimiento tiene datos de salida, quiere decir que pasé parámetros por referencia. Es decir, los valores salen del procedimiento a través de los parámetros pasados, por variable o referencia. Dentro de un procedimiento puedo o no tener variables locales. Puedo hacer todos los cálculos que necesite, puedo leer y puedo escribir. Bien, antes de ir a eso, así les doy un... Ese es el código de funciones. Este es el código de los procedimientos. Bien. Y estábamos acá, en la comparación entre funciones y procedimientos. Tanto en funciones como en procedimientos podemos realizar cálculos, todos los cálculos que necesitemos. Podemos tener todas las variables locales que necesitemos en ambos tipos de subprogramas. Ahora bien, leer y escribir datos solamente lo puedo hacer en un procedimiento, no en una función. Una función retorna un único valor. Si necesito retornar más de un valor, lo debo hacer a través de un procedimiento. Es decir, que en un procedimiento puedo retornar más de un valor. Tanto en funciones como en procedimientos, los parámetros se pueden... no. Una función solamente recibe parámetros por valor. No puede recibir parámetros por referencia. Un procedimiento puede recibir parámetros tanto por valor como por referencia. Bien, a grosso modo hoy vimos qué son los subprogramas, la sintaxis y cómo definir funciones, cómo definir procedimientos, el pasaje de parámetros, las diferencias y que tenemos para pasar parámetros en los procedimientos, que los podemos pasar por valor o por referencia, y el ámbito de las variables. Y también vimos que podemos anidar subprogramas. Bien, ¿qué dudas tienen? Con esta teoría pueden hacer toda la guía 5.
¿Ninguna duda, ningún concepto medio colgado les quedó? Bien. La palabra reservada var va en los procedimientos, nada más que en los procedimientos, cuando queremos decir estos parámetros los pasamos por referencia. Si el parámetro no tiene la palabra reservada var, quiere decir que los pasamos por valor, que se hace la copia de valores entre parámetros actuales y formales. Si queremos que la comunicación sea bidireccional, es decir, que el programa principal pueda enviar al procedimiento datos o variables vacías para después recibir datos y que el procedimiento devuelva valores al programa principal, tengo que utilizar variables pasadas por valor o referencia. En ese caso, delante de los parámetros o el parámetro, tengo que poner la variable var, la palabra reservada var. Vamos a venir acá, donde teníamos esto. Si yo los parámetros los paso por valor, quiere decir que copio el valor que tiene el parámetro actual en el parámetro formal, le copio el valor y después lo puedo modificar, que el parámetro actual no se va a ver modificado. Si le pongo la palabra var delante, no voy a hacer ningún tipo de copia, sino que el parámetro formal va a tener una referencia al parámetro actual. Entonces, cada vez que modifique, va a estar modificando el parámetro actual. No quiere decir que todas. Lo que pasa es que es así como quedó. Vamos a hacer ejemplos de llamadas a procedimientos. Bien, vamos a hacer, supongamos que tenemos, si no vemos el resto, yo declaro un procedimiento. Procedimiento, sí, vamos a poner XX, que tiene un parámetro que paso por variable, que se llama un parámetro A, que es de tipo char, punto y coma. Un parámetro que paso por valor, que es de tipo integer. Y un parámetro, dos parámetros, A, B, C y D, que son de tipo integer también, que paso por variable. Bien, este parámetro pasa, vamos a sacarlo así tenemos colores. Este parámetro pasa por valor, por variable, este parámetro pasa por valor y estos dos parámetros pasan por variable. No quiere decir que todo lo que venga después del var va a ser variable, va a ser todo lo que venga después del var hasta el punto y coma. ¿Bien? Los parámetros cada uno es del tipo, acá a Lucas, los parámetros cada uno es del tipo que sea.
no forzamos. Si el parámetro es de un tipo, es de ese tipo. Sí, esto es lo mismo que cuando declaramos las variables. Si tenemos dos parámetros que son del mismo tipo, y en el caso de los procedimientos pasan de igual manera, ya sea por valor o por referencia, los puedo poner con coma para listar uno y otro. ¿Bien? Si yo hago otro procedimiento y le pongo A de tipo char. A ver, esto también está bien hecho, ¿eh? Esto está bien. Lo que pasa que nada más que por una cuestión de ahorro de escribir hacemos esto. Esto está bien y esto está bien. ¿Y qué quiere decir? Que pasan dos parámetros que los dos son de tipo char. Ahora, si tenemos esto otro, en vez de A y B le vamos a poner C y D. C y D. Pero, por ejemplo, este podría ser el otro. ¿Es var? No puedo juntarlos. Es decir, pongo con coma, numero los que son del mismo tipo y del mismo pasan igual. O por variable o por referencia. Por valor o por referencia. Y pongo la palabra reservada var, el o los, veamos, o los parámetros que siguen son tipo variable, pero siempre y cuando los que siguen estén separadas por coma porque son del mismo tipo. Si no, este var me sirve hasta el punto y coma. Y funciones siempre pasan por valor. Nunca va a estar la palabra var en la declaración de una función. Una función devuelve un único valor, que es el valor de retorno, valor de la función, valor retornado por la función. Claro, si tiene la palabra var es de variable y son los parámetros que pasan por variable o referencia. Quiere decir que son de entrada y salida. Este parámetro es de entrada. Todos estos parámetros son de entrada. Ahora, este y estos son parámetros de entrada y salida. ¿Bien? Si yo modifico en este procedimiento, modifico el valor del segundo parámetro, yo en una invocación voy a tener un parámetro actual de tipo char, un parámetro integer y después 3 parámetros integer. Si yo modifico este parámetro dentro, el valor de B dentro del procedimiento, el programa principal no lo va a ver. En cambio, si modifico A, modifico C o modifico D, sí lo va a ver. ¿Bien? ¿Alguna otra consulta? Bien, si no tienen ninguna otra consulta, los dejo con Emanuel en la práctica, que creo que ya está. Recuerden que pueden hacer toda la guía 5. Hola, Emanu. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, ¿y vos? Bien, bien, gracias. Bien, si no tienen ninguna otra consulta, los dejo con Emanuel en la práctica, que creo que ya está. Recuerden que pueden hacer toda la guía 5. Hola, Emanu. ¿Cómo andás?
Todo bien. Te los dejo medios mareados, porque vieron todo, funciones, procedimientos, Sí, sí. pasaje de parámetros, todo en una sola clase, así que... Sí, voy a tratar de acomodar eso ahora.